Es enero de 2026 en Venezuela. Han pasado muchas cosas. Una de ellas es que se han desaparecido $300.000 de una de las aplicaciones más populares de Venezuela. Tu dinero, todo lo que puedes haber tenido en esa cuenta respaldado, desaparecido. Y en menos de un mes la aplicación más famosa de Venezuela, gestionando el 90% del crédito en todo el país, ha filtrado los datos de 79 millones de usuarios. Y a solo un par de días de la publicación de este video, en abril de 2026, una de las mayores proveedores de internet y fibra óptica se han infiltrado al administrador y tienen acceso a toda la infraestructura. Ese tipo de cosas me hacen preguntarme, ¿qué hay detrás de tantos hackeos? Eso y mucho más veremos en el episodio de hoy. Enero 5 del 2026. Contigo, una de las billeteras digitales más usadas en Venezuela para guardar dólares y escapar de la inflación, detecta algo inusual. Fondos moviéndose solos, sin autorización. En cuestión de horas, 340.000 millones de USDC habían salido de 1.005 cuentas. El atacante explotó una vulnerabilidad en el sistema de autenticación de Apple, generó tokens de acceso falso y entró a las cuentas como si fuera el usuario real. 3 días después, el 8 de enero, atacaron de nuevo, esta vez usando sesiones que Contigo olvidó cerrar. $56.000 más. La empresa respondió rápido, en 24 horas devolvieron todo el dinero, eso es bueno. Pero la pregunta que nadie hizo en voz alta fue, ¿cómo es posible que una fintech de 1,3 millones de usuarios activos no tuviera un Row Level Security en su base de datos? ¿Qué es eso? Es básicamente un candado que le dice a la base de datos, este usuario solo puede ver sus propios datos, no el tuyo, no el de todos los demás. Es seguridad 101 y no la tenían. Un mes después de Contigo fue el turno de Cachea. La escala fue otra. El actor identificado como Malcolm Guerra 2 publicó en internet una base de datos de 46 gigabytes y medio. Para que entiendas la magnitud de eso, esos son más de 79 millones de registros de transacciones, 29 millones de registros de tiendas, los datos de 15.227 negocios afiliados. Cachea procesa transacciones equivalentes al 3,5% del PIB venezolano. Eso significa que la infraestructura financiera de una porción significativa del país estaba en manos de un desconocido en Internet. ¿Cómo entraron? Por una cuenta de correo electrónico, una sola cuenta de email de un comercio aliado fue comprometido. Y desde ahí tuvieron acceso a toda la base de datos histórica de la plataforma. La empresa dijo que las contraseñas no fueron comprometidas. Eso es verdad. Pero con tu nombre, tu cédula, tu teléfono y el historial de todo lo que compraste en los últimos años, alguien puede construir un perfil de ti más detallado que el que tiene el mismo banco y usarlo para llamarte y hacerse pasar por Cachea y pedirte que verifiques tu cuenta. Pero Cachea y Contigo no son casos aislados. Son los más recientes de una lista que crece. Digital fue atacada por el grupo Medusa Block en 2024. Exigieron $5 millones en Bitcoin para no publicar los datos. En marzo del 2026, Yumi Rides perdió datos de 30.000 conductores. Rapidcom, una plataforma de e-commerce, expuso registros de 5.000 empresas. BT Travel filtró datos de 56.000 clientes, incluyendo pasaportes, cédulas y números de tarjetas de créditos completos. Hace pocas horas después de escribir el guión, se anunció un nuevo hackeo en aplicaciones venezolanas. Esta vez se han filtrado los datos de un grupo de plataformas llamado Los Riferos, asociadas con Conalot, Comisión Nacional de Loterías, quienes hacían sorteos de grandes sumas en TikTok y otras redes. Entre riferos afectados están Ganas con Nairobis, Norby Esquiet Sorteos, Emprende con Andrea, Gana con Coirus, y otros más. El actor malicioso fue Malcolm Guerra 4, nombre muy similar al que contribuyó con al menos 4 ataques previos, que es Malcolm Guerra 2. Por cierto, este grupo de los riferos merece un video completo aparte. El último hackeo más reciente fue el de Fibex Telecom, con más de 390.000 usuarios, incluyéndome. El hacker accedió al panel de control de toda la red,
e incluso preguntó si apagaba todo. Y la lista sigue. Todos los hackers detrás de varios de estos casos son conocidos. Malcolm Guerra 2 para el caso de Cachea y Better Travel. Un tal Gordon Freeman para Yumi y Rapicom. Sus nombres circulan en foros de ciberseguridad. Nadie los está persiguiendo, nadie está respondiendo. Y acá es donde necesito ser directo contigo. Porque esto no solo es culpa de los hackers. El resultado de malas decisiones en las oficinas de muchas empresas venezolanas. Como que la seguridad en la informática no es tan importante o no se le presta tanta atención, así que se prefiere no invertir o darle tiempo que merece. Yo personalmente he trabajado en empresas tecnológicas en Venezuela. Y no voy a dar ningún nombre, pero vi cosas que me costó procesar. Software sin licencia en producción. Servicios corriendo en versiones de Windows Server antiguas o craqueadas incluso. Sin actualizar porque si funciona, ¿para qué tocarlo? Proveedores que distribuyen software original que fueron adquiridos en ofertas de proveedores turcos o chinos, de webs muy dudosas. Los equipos de informática saben el problema, pero no tienen el presupuesto ni el poder de decisión para resolverlo. Pero hay un ángulo de esto que afecta a gente que nunca usó Cachea ni contigo. Y es la infraestructura de las estafas que se construye encima de todas estas filtraciones, con años de experiencia cada vez refinándose más. Has visto anuncios en Facebook e Instagram ofreciendo préstamos de bolívares con tasas increíblemente bajas, o bonos de sistema de la patria que nunca anuncian oficialmente, o promociones de apps venezolanas con logos que se ven perfectamente, pero el enlace lleva a otro sitio extraño. Esas publicaciones son pagadas. Alguien está gastando dinero real en anuncios de Meta para llegar a venezolanos específicamente. Los filtros de Meta permiten segmentar por país, por idioma, incluso por comportamiento. Los estafadores lo saben. El mecanismo es siempre el mismo. Un anuncio bien diseñado, un sistema web que copia visualmente la app legítima y un formulario donde te piden tu cédula o usuario, tu número de teléfono y los datos de tu cuenta para acreditar el bono, por ejemplo. Con eso tienes suficiente para hacer una transferencia fraudulenta o venderte en el mismo mercado negro. Cachea, irónicamente, ya había advertido sobre esto en noviembre del 2025, antes de ser hackeada. Decían que circulaban mensajes con frases como "tienes un bono navideño de Cachea" o "ganaste dinero". Meses después, con 79 millones de registros en manos de los atacantes, esas estafas se volvieron quirúrgicamente precisas. En Europa existe el GDPR. Una empresa que filtra datos de sus usuarios puede enfrentar multas de hasta el 4% de su facturación anual global. Eso se traduce en cientos de millones de dólares para grandes tecnológicas. No porque Europa odia a las empresas, sino porque quiere que el costo de no proteger tus datos sea más alto que el costo de protegerlos. ¿Qué pasa en Venezuela cuando una empresa filtra los datos de transacciones, tus cédulas o tu teléfono? Absolutamente nada. Emiten un comunicado, dice que activaron protocolos, que las contraseñas están protegidas y la semana siguiente todo el mundo lo olvidó. El ingeniero Giuseppe Ganghi lo dijo claramente después del caso de Cachea. Las empresas tienen que responder económicamente ante sus usuarios, no como favor, como obligación legal. Pero esa ley no existe en Venezuela. Y eso crea un incentivo perverso. Si no hay consecuencias reales por no invertir en seguridad, el presupuesto de la informática se destina a crecer y captar usuarios, lanzar features nuevas. La seguridad es un gasto que no se ve, que no genera titulares positivos, que no aparece en la próxima ronda de inversión, hasta que aparecen los peores titulares posibles. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Primero, asumir que tus datos ya están circulando en algún lugar. Si usaste Cachea, Contigo, Yumi o cualquier app popular venezolana en estos últimos años. Parte de tu información personal probablemente ya está disponible a quien la busque. Y no estoy intentando ser amarillista. Esto es simple estadística. Segundo, activar la verificación de 2 pasos en todo. No porque sea infalible, sino porque te saca del grupo del blanco fácil. Los atacantes van por volumen. Si tu cuenta requiere un paso extra, buscan a alguien que no lo tenga. Tercero, desconfiar de cualquier mensaje que te llegue citando tu nombre real, tu cédula o detalles de tus transacciones. Eso ya no es señal de que es legítimo. Ahora es señal de que alguien tiene los datos filtrados y los está usando para ser confiable. Y cuarto, habla de esto. Comparte este video, porque el mayor problema que tiene la seguridad digital en Venezuela no es técnico, es cultural.
Las empresas no invierten porque los usuarios no exigen. Los usuarios no exigen porque nadie les explicó qué está en juego. Eso es lo que intento hacer hoy. Si quieres saber cómo usar herramientas de IA para proteger tu privacidad o analizar si un sitio web es legítimo antes de ingresar tus datos, suscríbete. Eso es exactamente el tipo de contenido que voy a seguir haciendo.